¿En el mismo Cristo? Ajá. No, pero ¿dónde se van a encontrar? En la Bush. En la Bush. La concentración en la búsqueda. De la Bush partimos Ya, así. por eso ahora vamos a avanzar el tema rapidito y después al laboratorio, usted el laboratorio que es a las 4. Y se van antes, comenzamos antes el laboratorio, terminamos y se van. ¿Y DF no pasaría en ese caso? El DF a la vuelta. 6 y cuarto. Vamos a estar cansados de la marcha. A la vuelta, va a estar cansada de la marcha. Pero es un simple ejercicio, un precalentamiento del gimnasio de la marcha. ¿Qué tal, Gina? Ya, doctora. Bueno, entonces, a ver, pónganse en órbita ya los guitarristas también. Igual, también para los guitarristas. Yo voy a cantar la marcha ingeniera. Ya también basta la marcha. Ya, la conductometría, vamos a ver ahora, ese es el tema que estamos avanzando. Y les estaba comentando del equipo, del instrumento con el que se mide la conductividad. O sea, ustedes han escuchado ya que la conductividad nos indica si hay iones presentes en una muestra, en un agua, por ejemplo, ¿ya? Que específicamente se lo utiliza bastante en farmacia para medir la conductividad del agua, porque el agua, según el uso que le vaya a dar el licenciado en farmacia, la utilización que le vaya a dar, por ejemplo, preparar jarabe, ustedes van a preparar jarabe, van a poder preparar soluciones parenterales, que es de inyectable, y esas tienen que tener diferente conductividad, o sea, aguas que tienen diferente conductividad para ser utilizadas. Pero ustedes tienen que entender qué es lo que estamos midiendo cuando medimos la conductividad. Entonces, la conductometría es un método de análisis que se basa en la medida de la conductancia que tiene una solución iónica, es decir, una solución para que pueda medirse la conductancia, pueda tener conductividad, tiene que ser iónica la solución, es decir, que van a estar presentes ahí iones en esa solución. En la conductometría hay dos técnicas bastante utilizadas, que la primera es la medición directa de la conductometría, ¿ya? Y la segunda es la titulación potenciométrica. Es sobre esta parte de la titulación conductimétrica que yo les explicaba que se pueden hacer trabajos para presentar en la feria. ¿Por qué? Porque en el grado de exposición, ya, porque el concurso ya tiene que ser más complicado, que tiene que tener un objetivo más definido y que lo hayan alcanzado, ¿no? Y necesitarían más tiempo en el nivel de concurso, pero así nomás para presentación pueden presentar, especialmente de titulación conductimétrica, es una técnica que no es muy utilizada, que no es muy conocida. No que no es muy utilizada, sino que no es muy conocida y ustedes la pueden dar a conocer en la feria. Entonces, la conductometría directa se utiliza para saber si hay pureza en el agua, es decir, si hay presencia de iones o no en una determinada parte, exclusivamente para eso, ¿ya? Y se puede medir en mezclas. ¿Por qué decimos binarias? Porque va a haber electrolito, una solución electrolítica con agua. Entonces se lo utiliza para analizar mezcla binaria y para poder determinar la concentración de los iones o de una sal denominada solución electrolítica utilizando el conductivo. Entonces esas son las aplicaciones de la conductometría directa. Pero ya aquí el segundo punto que les decía yo de aplicación es la titulación conductimétrica, que se utiliza para medir la conductancia, para detectar qué vamos a medir. Vamos a detectar el volumen gastado en el punto de equivalencia cuando hay una reacción química. Entonces, en ese caso lo que estamos haciendo la titulación potenciométrica. Hay mayor aplicación en la titulación de neutralización, es decir, cuando yo hago una reacción de un ácido con una base y mido ahí
volumen gastado del titulante en el punto de equivalencia, midiendo ¿qué? La conductancia. También se puede utilizar en las medidas de reacciones de formación de precipitados. También se determina los mililitros gastados al punto de equivalencia o en la formación de complejos, de sustancias complejas que se vayan a formar. ¿Qué se determina? Los mililitros gastados en el punto de equivalencia, y también en las reacciones de óxido-reducción, es decir, cuántos mililitros he gastado del titulante para llegar al punto de equivalencia. Una vez que yo tengo los mililitros gastados en el punto de equivalencia, tengo que aplicar los cálculos que ustedes ya vieron en el análisis de la química analítica, la materia anterior que llevaron. O sea, los mismos análisis, porque solamente estamos cambiando la técnica de determinación de los mililitros gastados hasta el punto de equivalencia. Eso es lo que estamos haciendo. La conductancia electrolítica. ¿A qué nos referimos cuando hablamos nosotros de conductancia electrolítica? Es decir, que cuando se aplica una diferencia de potencial a una solución que es iónica, esos iones que están en esa solución se aceleran inmediatamente hacia el electrodo de carga opuesta. O sea, ustedes están viendo aquí que es imprescindible para poder medir la conductancia que la solución sea iónica, que tenga iones presentes, o sea, cationes y aniones. Y esos iones, cuando se conectan a una diferencia de potencial, entonces van a migrar hacia el electrodo de carga opuesta. Y esa velocidad de migración de esos iones hacia los electrodos de carga opuesta va a ser limitada. Es decir, que va a limitar el movimiento, va a impedir que se muevan esos iones debido a las fuerzas de fricción. Son fuerzas de fricción. O sea, a cada fuerza que incida, que provoca que se mueva, siempre hay una fuerza opuesta, que es la fuerza de fricción. Una fuerza opuesta al movimiento. Entonces, cuando medimos la conductancia electrolítica, nos tenemos que recordar de un símbolo, que es la letra G, denominado conductancia. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la conductancia? Vamos a dar una definición de la conductancia. Decimos que la conductancia es la inversa de la resistencia que opone ese electrolito de la solución iónica que hemos hablado, va a oponer una resistencia al paso de la corriente eléctrica. Entonces, decimos nosotros que esa conductancia es la medida de la capacidad de conducir corriente que tiene esa solución electrolítica, en la cual vamos a sumergir un electrodo que lo vamos a definir como ese electrodo, porque ese electrodo tiene que estar muy bien definido para poder comparar las conductancias de diferentes soluciones iónicas. Entonces, hemos dicho que la conductancia es el inverso. Fíjense que es el inverso, por eso es que dice 1 sobre la resistencia, inverso de la resistencia. Esa resistencia es la resistencia que opone la solución iónica al movimiento, ¿no es cierto?, de los iones presentes en esa misma solución iónica. La resistencia, tal como nosotros la conocemos en física, se simboliza o se mide por el ohmio. En las unidades para medir la resistencia es el ohmio, y el símbolo es esa letra omega, la letra omega griega que ustedes están viendo, ¿ya? Esa es la unidad de la medida de la resistencia. Y la conductancia propiamente, que hemos dicho que es el inverso de la resistencia que opone la solución al movimiento, esa conductancia se mide en Siemens. Ese Siemens se abrevia con la letra S, y ese Siemens va a ser igual a Ohm a la menos 1, que Ohm a la menos 1, el ohmio, es esa letra omega. Esta letra omega de acá, Ohm a la menos 1, ya es la medida de la conductancia. Ohm a la menos 1 es igual al Siemens.
ya que nosotros la unidad para medir conductancia tiene. Entonces les estaba diciendo que la conductancia electrolítica no va a indicar directamente y va a depender del número de partículas cargadas que se encuentran en esa solución iónica, del número, de la cantidad de las partículas cargadas. Entonces, si yo quiero comparar, como les había indicado, las conductancias de dos soluciones, yo tengo que normalizar el electrodo para efectuar esa determinación. ¿Y esa normalización cómo se efectúa? Pues hay que indicar cuál es la geometría del electrodo, o sea, la forma del electrodo. Hay que indicar la concentración de esa solución iónica y también hay que indicar cuál es la carga del ion, porque esa carga del ion va a depender de cada ion. Por ejemplo, yo tengo potasio o tengo sodio, ¿ya? Tiene en ese caso ambos tienen la valencia de +1, ¿no es cierto?, que están en el grupo 1 de esos elementos químicos. Entonces, la carga del ion va a influir la concentración y la geometría del electrodo. Para normalizar ese dato de cómo es la forma de ese electrodo, vamos a hablar de la constante de la celda y se tiene que definir para poder hacer una comparación. Entonces nosotros definimos en la fórmula 1 que la conductancia es inverso de la resistencia, pero esa resistencia vamos a decir que va a ser igual a la resistencia específica, que es una constante propia, característica de la solución, que depende de la concentración de esa solución electrolítica, de su composición, y también va a influir la temperatura para esa resistencia específica. Entonces decimos que la resistencia va a ser igual a la resistencia específica, esa letra ρ griega es la resistencia específica de la solución, multiplicado por la constante de la celda. ¿Cuál es la constante de la celda? Es L sobre A. ¿Pero qué es L? Es la distancia de los electrodos y A es el área de los electrodos. Es decir, para que ustedes puedan comprender que nosotros vamos a definir como, imagínense una caja. Una caja, como es la caja, es cuadradita, ¿no es cierto? Tiene todos los lados ahí, como un cubo, pero vamos a ver que el cubo es volumen, ¿no es cierto? Volumen de solución. Entonces, ese cubo va a estar definido en las áreas del electrodo, las caras del electrodo y también la separación de esos electrodos. Y el volumen de solución electrolítica que entre en ese cubo es lo que nosotros es importante, porque de la cantidad del volumen, es decir, el volumen de esa solución que entre, vamos a poder medir la conductancia. Entonces, vamos a definir que la conductancia específica, esto es lo que vamos a determinar en el laboratorio, esta K pequeñita, la conductancia específica va a ser el inverso de la resistencia específica, tal como está la fórmula 3, el inverso de la resistencia específica. Y entonces, reemplazando en la ecuación 4, vamos a tener que la conductancia reemplazando estas dos ecuaciones, la ecuación 2 y la 3, en la ecuación 1 vamos a tener que la conductancia va a ser igual a la conductancia específica de la solución multiplicada por el inverso de la constante de la celda. Esto es el inverso porque está al revés, la constante de la celda es L sobre A, pero aquí que termina A sobre L, ¿no? Por eso digo yo el inverso de la constante de la celda. Y como ya les indiqué, esa conductancia específica y también la resistencia específica depende de la concentración de la solución iónica, depende de la composición, o sea, si es sodio o si es potasio, por ejemplo, ¿ya? De la cual es la composición, y también va a influir la temperatura para poder determinar la conductancia de un determinado volumen, la conductancia de la solución que tiene un determinado volumen. Entonces estamos hablando de esta constante específica, que es la que va a ser determinada en el laboratorio, que es la K pequeñita. La conductividad, o sea, la conductancia específica,
de la solución electrolítica es la conductancia de un cubo de la solución electrolítica que tiene 1 centímetro de arista. O sea, cada cara del cubo tiene 1 centímetro de arista y está separado los electrodos 1 centímetro. Entonces, esa conductividad es la inversa de la resistividad. ¿Ya? Esa cara ya es conductividad específica, es la inversa de la resistividad específica. La fórmula 3, fíjense, y cómo se da la medida, 100 por centímetro, fíjense las unidades, 100 por centímetro a la menos 1, esto de aquí es lo que vamos a determinar en el laboratorio. Ustedes lo van a ver en el equipo, en el conductímetro, la conductividad específica, se van a fijar las unidades. Ya les he indicado yo que un número sin unidades no significa nada para mí, porque en este caso nosotros lo vamos a definir en el sistema CGS. No se olviden de lo que llevaron en física, que era el sistema CGS, cuál era el sistema NKS. Entonces aquí vamos a encontrar la conductividad específica, la fórmula número 3 de allá, que es el inverso de la resistencia específica, y las unidades son 100 por centímetro a la menos 1. ¿Qué significa ese centímetro a la menos 1? Que el centímetro está en el denominador, ¿no ves?, del 100. No se olviden. Entonces, el valor de la conductividad varía con la concentración del electrolito que se encuentre en solución. Entonces vamos, nosotros, ¿en qué unidades podemos medir la concentración de la solución? ¿En qué unidades químicas? ¿Quién se acuerda cuáles son las unidades químicas para medir la concentración? La molaridad, la normalidad. Esas son las unidades químicas más usadas, ¿no? Normalidad y molaridad. Por lo tanto, la concentración de nuestra solución puede estar definida en normalidad o molaridad. Y de ahí viene la conductancia equivalente. Ya le aumento la palabra equivalente y el símbolo cambia a este sombrero. Es cuando la concentración está en normalidad, definida en normalidad. Y cuando la concentración está en molaridad, simplemente la conductividad equivalente le aumenta un subíndice M, conductividad molar. ¿Ya? Entonces, la conductividad equivalente va a ser la capacidad de transportar corriente que tiene cada equivalente gramo de soluto que se encuentra en esa solución. Esta definición la tienen aquí escrita. ¿Ya? Esa es la conductividad equivalente. Pero la conductividad molar es lo mismo, solamente que la solución está en polaridad. Entonces decimos que es la capacidad de transportar corriente que tiene cada mol gramo de soluto que se encuentra en la solución iónica. Cada mol gramo. ¿Ya? Y ahí tenemos el símbolo, conductividad. Si está sin solito así este sombrerito, es conductividad equivalente, pero si está con su M abajito, es conductividad molar. ¿Ya? ¿Cuál es la conductividad molar? Y esa conductividad equivalente ya va a ser 100 por metro cuadrado por equivalente a la menos 1. Si es conductividad equivalente, pero si es conductividad molar, va a ser 100 por metro cuadrado por molaridad, por mol a la menos 1. ¿Ya? Esas son las definiciones, todo ese concepto. Y aquí les muestro para la definición de la conductividad el electrodo. O sea, ¿qué le llamamos el electrodo nosotros? Son estas láminas, fíjense, 2 láminas que tienen un determinado área, pero que están separadas 1 centímetro. Y dentro de esa caja, de ese volumen, está la solución iónica, la solución electrolítica, que entra dentro de ese cubo definido de esa manera. Y entonces esa conductividad equivalente, ya dijimos en la anterior diapositiva, que es la capacidad de transportar corriente que tiene cada equivalente gramo de soluto. Y es la conductancia que presenta un volumen de solución electrolítica que contiene un equivalente gramo de soluto entre 2 electrodos de una celda electrolítica que está separado entre sí de 1 centímetro.
y está medido en el sistema CGS. ¿Ya? Entonces aquí tenemos que la conductividad equivalente va a ser igual a la conductividad específica multiplicada por el volumen equivalente. ¿Por qué volumen equivalente? Porque ese es el volumen que va a tener un equivalente gramo, o sea, es normal, uno normal la solución. Cuando decimos hay un equivalente gramo de sustancia, es uno normal. La solución va a ser uno normal, la concentración de esa solución que está en ese volumen que cabe, que es ese volumen. Entonces el volumen equivalente va a ser 1000 sobre la concentración que está en normalidad, y la conductividad equivalente aquí va a ser la conductividad específica por el volumen equivalente, que ya está definido acá. Entonces va a quedar, si este es el volumen equivalente multiplicado por la conductividad equivalente, queda todo ese que ven ahí en la foto, 1000 sobre la concentración normalidad y la conductancia o la conductividad equivalente. Conductividad específica, ¿ya? Que es el que vamos a determinar en la laboratorio. Entonces tenemos ahí todo lo que habíamos hablado. Conductividad específica, lo que vamos a determinar. Pero como también en los libros está definida la conductividad molar y la IUPAC, a la IUPAC le gusta más definir como conductividad molar, entonces se la ha definido como conductividad molar, pero sabemos que entre molaridad y normalidad es muy fácil convertirlo, ¿cierto? Ya ustedes saben cómo se convierte. Para convertir Entonces, se divide ustedes, entre la valencia, ¿no? Se divide o se multiplica entre la valencia. Siempre la normalidad es mayor a la molaridad. O igual. Esos datos tienen que saber, a veces si es de valencia más 1 es igual. Ajá. Muy bien. La conductividad molar es sabemos que por definición la vamos a definir como la conductancia que presenta un volumen de solución electrolítica que contiene un mol gramo de soluto entre los electrodos de una celda electrolítica que está separado de un centímetro. Es exactamente la misma definición, solo para la solución que está en molar. ¿Ya? Entonces, ya les indico aquí lo que les había dicho, que la IUPAC recomienda que se utilice la conductividad molar, pero como la mayor parte de los datos que se encuentran en las tablas están como conductividad equivalente, entonces, pero no hay ningún problema eso, como ya sabemos, es fácil convertir una a otra, una concentración a otra. Ahora, la conductividad equivalente que hemos dicho que es ese símbolo como sombrerito, ya, porque ¿a qué se debe? ¿Qué factores influyen en la conductividad equivalente? En realidad, los factores que influyen para el valor de la conductividad equivalente son 4. Son 4 los valores que influyen, los factores. Siempre en la fuerza eléctrica del ion que forma la solución electrolítica. La fuerza de fricción. Esa fuerza eléctrica es la fuerza que impulsa al ion a moverse. Y esa fuerza es característica de cada ion que forma una solución iónica. ¿Ya? Es característica, si es de sodio, si es el elemento del potasio, por ejemplo, es propio de ese elemento químico. Es por eso la fuerza eléctrica, la fuerza del ion. Y la fuerza, pero siempre cuando hay una fuerza, por la termodinámica ustedes saben que si hay una fuerza que incita al movimiento, hay una fuerza contraria, ¿ya? Y esa fuerza contraria que es para el movimiento es la fuerza de fricción. Y va a influir también el efecto electroforético y el efecto de relajación. Esos 4 influirían. Sin embargo, vamos a ver en la próxima diapositiva cuándo influyen los 2 primeros parámetros, que los dos primeros aspectos que vamos a ver, hemos visto, estos 2 de acá, la fuerza eléctrica y la fuerza de fricción, y cuándo influyen los 4, el efecto electroforético más y el efecto de relajación. Ahora, porque nosotros, ¿cómo es posible que la conductividad, que midiendo la conductividad nosotros podamos determinar concentración? Porque nuestro objetivo es determinar concentración de la solución. ¿Gracias a qué ley? A la
ley o teoría de David Huckel. Porque esta teoría de David Huckel es la que relaciona la conductividad con la concentración. Hay una ecuación de David Huckel que va a relacionar la conductividad con la concentración de los iones presentes. Y por eso es que podemos utilizar la conductividad para medir eso. Entonces, la conductividad equivalente, ¿a qué le llamamos nosotros conductividad equivalente? A dilución infinita. El símbolo es el sombrerito volcado, ese sombrerito con un cerito, que quiere decir dilución infinita. Quiere decir que la solución está muy diluida, que los iones que están ahí presentes son pocos, en otras palabras, ¿no? Ya. Entonces, para eso vamos a hablar primero de que esa movilidad que incita al ion a moverse al electrodo de carga opuesta se debe a los 4 factores que yo les dije, pero en las soluciones diluidas solamente van a influir los 2 primeros factores, que son la fuerza eléctrica y la fuerza de fricción. Fuerza eléctrica, que es esa fuerza eléctrica es igual al producto del potencial del electrodo. ¿Se acuerdan qué era el potencial del electrodo? Que hablamos cuando hablamos pH, yo les expliqué. Les hice recuerdo, porque ustedes ya lo habían llevado. Les hice recuerdo cuando expliqué la clase anterior el potencial del electrodo, que es característico de cada elemento de la tabla periódica. Es característico cuando se ha formado la semicelda con el electrodo de hidrógeno. Ahí se calcula el potencial del electrodo, el potencial estándar del electrodo. Este mismo potencial del electrodo de cada elemento químico ya es el que da origen a la fuerza eléctrica, porque la fuerza eléctrica es igual al producto del potencial del electrodo multiplicado por la carga de ese ion. Esa es esa fuerza eléctrica. Y esa fuerza es la que tiende a desplazar a la partícula, al ion cargado, hacia el electrodo de carga opuesta. Esa es la fuerza eléctrica del ion. Y la otra fuerza, cuando las soluciones son diluidas, que influye, es la fuerza de fricción. ¿Ya? Que esa fuerza es propia de cada ion también y contrarresta la fuerza eléctrica. Es propia, característica de cada ion, esa fuerza de fricción. Entonces, cuando la solución está diluida, la conductancia no depende de su concentración, ya llega a no depender de las concentraciones, porque ya no dejan de influir estos 2 efectos. Pero cuando la solución está concentrada, influyen los 2 de arriba y los 2 de abajo, el efecto también electrofórico y el efecto de radiación. Despierten, no se cansen. Tómense un sorbo de agua. ¿Ya? El efecto electroforético. Entonces, estos 2 efectos, el efecto electroforético y el efecto de relajación, son los que van a influir. La conductancia de una solución va a disminuir con el aumento de la concentración. Gracias a la influencia de estos 2 efectos, estos 2 últimos efectos, el electroforético y el de relajación, podemos decir que si la concentración de una solución disminuye, va a disminuir si aumenta la concentración de esa solución. Si aumenta la concentración de la solución, la conductancia disminuye, en otras palabras. O sea, la capacidad de conducir corriente disminuye en las soluciones que son más concentradas. Las soluciones que están más concentradas, la capacidad de conducción de corriente disminuye. Ya lo vamos a ver ahorita en un ejemplo. Bueno, este es el efecto electroforético, que es el famoso efecto electroforético y ese efecto de relajación. Fíjense, aquí se los estoy explicando. Cuando se desplazan los iones negativos que rodean al catión, porque el catión es el que se mueve, digamos, ¿no? Se va a mover al electrodo de carga opuesta. Pero cuando este catión va, como es un catión que está cargado, siempre va a estar rodeado de iones negativos.
El catión positivo está rodeado de iones negativos que lo rodean al catión. Y cuando se desplaza al desplazarse esos iones negativos que rodean al catión, van a aumentar las moléculas de agua de solvatación. Todas estas son las moléculas de agua. O sea, la molécula de agua sabemos que tienen dos polos, un polo positivo y un polo negativo, la molécula. Entonces, por el polo negativo están solvatando, por eso se dice, están rodeando al catión. De manera que el flujo de los iones negativos solvatados en la atmósfera aumenta la fuerza de fricción, impide que se mueva el ion central. Aumenta la fuerza de fricción sobre el ion central que se desplaza en contracorriente del disolvente. Va a salir hacia el electrodo, pero el disolvente tiende a irse al otro electrodo, porque él tiene carga negativa, tiene cargas opuestas. Y entonces se produce un efecto de frenado que impide el movimiento del ion hacia donde está viniendo, hacia el movimiento del ion central. Y este efecto aumenta, se incrementa por la concentración del electrolito. Si yo tengo más concentrado la solución iónica, donde estamos midiendo la conductancia, entonces se incrementa este efecto de frenado del ion. Entonces las atmósferas iónicas se encuentran cada vez más próximas al ion central. O sea, es un efecto electroforético de frenado al movimiento del ion central, en otras palabras. Y el efecto de relajación es parecidísimo a ese efecto, casi lo mismo podríamos decir, ¿no? Entonces ese efecto, fíjense, de relajación ocurre por esto, porque el ion central, que tiene carga positiva, se desplace al electrodo negativo, ¿no es cierto? Lo dicho, al electrodo de carga opuesta, mientras que la atmósfera iónica que lo rodea, porque al electrodo, si tiene una carga positiva, siempre va a estar rodeado de iones de carga contraria. Entonces hay una carga negativa que lo rodea a este ion. El electrodo, mientras que la atmósfera iónica que lo rodea, que está cargada negativamente, tiende a desplazarse hacia el otro electrodo, que es el electrodo contrario. Y eso origina una distribución asimétrica que retarda el movimiento del ion central. De cualquier manera, estas dos fuerzas impiden tanto el efecto electroforético como el de relajación, impiden el movimiento del ion y lo retarda. Y este efecto se incrementa cuando la solución iónica está más concentrada. Ahí se ve. Porque hay mayor cantidad de iones. Entonces, ¿nosotros qué podemos observar? Podemos observar qué ocurriría en una solución iónica, que en este caso sería, en este ejemplo, sería cloruro de sodio. O sea, tengo iones de sodio y iones cloro. ¿Ya? ¿Cuál es el efecto